Gobierno de Alan García. En las elecciones presidenciales de 1985 sale electo Alan García Pérez, el proclamado heredero de Haya. Esto fue posible gracias al respaldo social que el joven aprista gozaba. Usaba una retórica que incluía ideales progresistas y entusiastas, combinándolos con promesas populistas. Su carácter pseudoizquierdista lo llevó a captar los votos de la población juvenil con gran éxito. La decepción de la experiencia belaúnde también influye en el éxito de García. Al ser elegido, García buscó el bienestar social a través de la política de subsidios y préstamos con bajos intereses, en especial con los campesinos. De esa manera, pasó el primer año como un romance político, en donde el pueblo estaba satisfecho. ¿Imaginó el joven García que iba a mantener este idilio político por todo su mandato? Pues el resultado fue efectivamente el contrario. Al finalizar el primer año, buscó la formalización de su pacto extraoficial con los empresarios, los 12 apóstoles. Sin embargo, la política iniciada por García generó desconfianza en el sector financiero, por lo que los inversionistas optaron por invertir en el extranjero, ya que resultaba menos riesgoso. Un hecho resaltante en su gobierno fue la unificación de la Guardia Civil, la Policía Republicana y la Policía de Investigaciones en la actual Policía Nacional del Perú. También fusionó los ministerios de Marina, Guerra y Aeronáutica en el Ministerio de Defensa. Esta última medida fue tomada para quitarles representación en el Ejecutivo a los militares. El joven García se enfrentó a serios problemas políticos. La matanza de las comunidades de Comarca y Pucayacu, así como las masacres cometidas en los penales del Frontón, Lurigancho y Santa Mónica, recrudecían la tranquilidad mental de la sociedad, que se encontraba ya consternada por las acciones macabras de Sendero Luminoso y el MRTA. Lo resaltante es que se le cedió la responsabilidad de los actos represivos a una facción de las Fuerzas Armadas, que procedió de manera violenta. García aplicó una política de aumento de la burocracia para así cubrir el favoritismo político que le debía a sus partidarios. De esta manera, organizó un complejo sistema de salarios, que terminó por aumentar la dependencia de la población por los subsidios. En dramático resultado, 2.178.482% de inflación acumulada, un alto porcentaje de subempleo con sueldos irrisorios y un caos social generalizado. Al final de este gobierno, vemos a una sociedad que no confiaba más en los partidos políticos tradicionales. Esto se traduce en el éxito de Alberto Fujimori en las elecciones del 90, un outsider con propuestas técnicas, nuevo en la escena política y antipolítico en su discurso. A la crisis financiera y la desigualdad social se le suma la crisis del Estado y su incapacidad de reconfigurarse para integrar a los nuevos ciudadanos al proyecto de nación. Esta crisis es originada por la explosión social, traducida en migraciones masivas del campo a la ciudad. Son causa de la explosión social diversos factores, como el aumento de la población en el campo y la poca capacidad de las tierras de producir alimentos para esta población creciente. Aunque, yendo un poco hacia atrás, podemos afirmar que las reformas de Velasco influyeron en esta explosión. Estas reformas fracasaron con respecto a sus objetivos, porque no lograron la integración del indio al proyecto del desarrollo del país. Pero, desde otro punto de vista, podemos entender a las reformas de Velasco como motivadoras de cambio en el aspecto social. Generaron un conjunto de demandas y expectativas en varios sectores sociales, que luego no pudieron ser satisfechos. Estos sectores insatisfechos constituirían, años más tarde, la columna vertebral de Sendero Luminoso. Violencia política. Para 1985, Sendero ya se había expandido a varios departamentos. En el gobierno de García se reafirmó la política de las Fuerzas Armadas de reprimir violentamente cualquier manifestación popular con sospechas de influencia terrorista, política tierra arrasada, a pesar de que esta política tuvo una revisión para cambiarla. Los motines en los penales fueron las razones para esta reafirmación de la política contrasubversiva. Para ese entonces, Abimael Guzmán, líder del partido, creía que estaba en condiciones de tomar el poder gracias al respaldo popular y armado que tenía. En la sierra, Sendero creó los comités populares, los cuales reemplazaban al Estado en el ejercicio del poder en las comunidades alejadas. Cuando el ejército llegaba a dichas zonas, usaba métodos violentos para combatir dichos comités. En las ciudades, Sendero trataba de sembrar el terror y la inseguridad. En las zonas populares intentó controlar las dirigencias de los asentamientos humanos y participar en las organizaciones de vaso de leche y cualquier organización popular que pudiera servir para sus fines. Fue más difícil, en cambio, manejar los sindicatos, ya que estos estaban mejor organizados. Mientras tanto, en las universidades, Sendero Luminoso reclutaba, con éxito, a gran parte de los jóvenes estudiantes,
gracias a su retórica militante basada en la ideología del partido. El sector de la población que más sufrió los estragos de la violencia política fue el campesinado. Este estuvo entre dos fuegos, el de las fuerzas revolucionarias, Sendero Luminoso y MRTA, y el de las fuerzas armadas, que aplicaba el plan de tierra arrasada. Pero esos campesinos no permanecieron impasibles ante el abuso. Es así como, alrededor de 1988, se forman comités de autodefensa y rondas campesinas en los lugares donde el apoyo estatal no llegaba del todo o simplemente no llegaba para combatir al enemigo terrorista. La violencia política gestada en el campo obligó a que muchos campesinos huyeran a las ciudades, a las cuales el terrorismo llegaría tiempo después. Consecuencias en las ciudades. La crisis social, económica y política afectó de diferentes maneras a las ciudades principales del país. La corrupción radicalizada del aparato estatal chorreó a todos los estratos sociales. Un ejemplo de esto es la existencia, detrás de las largas colas por alimentos, de un mercado negro que lucraba a modo de mafia con los productos de primera necesidad. Además, la prostitución y la delincuencia, traducida en problemas de pandillaje y el denominado piraña, eran opciones ya no tan extremas que se presentaban como la solución a la precaria realidad de las carencias. La consecuencia, como en todas las crisis, es el retroceso de la sociedad y la expansión de la anomia. Agreguémosle a esta crisis la ineficacia de la policía, que en muchas ocasiones ejercía roles de complicidad. El motivo, una vez más, llevar algo de comer a casa. La movida subte. El rock subterráneo es una expresión musical que se convirtió en un modo de vida de la juventud marginada que sufrió la violencia política de esos años en las ciudades. Las letras insultantes del rock subte nos muestran de forma cruda la realidad de la época. La crítica abierta al gobierno, los abusos de personajes singulares como los choferes de combi, los policías, etc., son la fuente de inspiración para una juventud claramente dolida y excluida de un futuro que se les prometió y que no vieron. El roce de estos grupos de jóvenes con la izquierda revolucionaria fue renuente, a pesar de que estos los veían como un potencial de nuevos partidarios y seguidores. La respuesta de estos jóvenes era escasamente activa y militante, pero sí existieron casos, como el de Saúl Omiso, vocalista del grupo Sociedad de Mierda, que estuvo inmerso en las filas del MRTA. Casos como estos no eran frecuentes, pero no por estar en contra de la ideología, sino por la falta de voluntad y compromiso. Este movimiento se limitó a ser verbal y musical.